Bienvenidos al avance del capítulo 56 de la telenovela Kuma la otra esposa. Seilam no podía dejar de pensar en lo que había visto dentro de la habitación de Karam. Esa escena había sido demasiado dura para ella, casi insoportable. Ver a Sema al lado de Karam, ocupando un lugar que no le correspondía, comportándose como si fuera su esposa legítima, le provocaba un dolor tan grande que prefería no quedarse ahí ni un segundo más. En ese instante, lo único que pensó fue en darse la vuelta y marcharse, porque sabía que si se quedaba seguiría lastimándose todavía más. Caminó con pasos lentos pero firmes, sintiendo como el corazón se le apretaba con cada movimiento, como si con cada paso intentara dejar atrás lo que había presenciado. Dentro de ella se mezclaban la tristeza, la impotencia y una gran decepción que no la dejaban respirar con calma. Mientras se alejaba, intentaba convencerse de que era mejor apartarse, que no tenía sentido seguir insistiendo si lo único que encontraba era dolor. Por otro lado, Sema permaneció en la habitación con una seguridad que crecía más y más. Se quedó observando a Karam, y en su mente no dejaba de repetirse que por fin todo iba a cambiar. Murmuraba para sí misma que el tiempo de Seilam estaba llegando a su fin, que pronto dejaría de ser una molestia en sus planes y que ella, Sema, ocuparía el lugar que tanto había deseado desde hacía tiempo. Se decía una y otra vez que pronto sería la esposa legal de Karam, que no habría nadie que pudiera impedirlo y que, con ese paso, toda la vida volvería a ser como en los viejos tiempos, cuando ella sentía que tenía el control absoluto de la mansión. Esa idea la llenaba de una satisfacción que no podía ocultar, porque se veía a sí misma logrando lo que tanto había querido. Con esa convicción en su interior, Sema volvió a sentarse despacio en la orilla de la cama, justo al lado de Karam. Él seguía profundamente dormido, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor, y eso le daba a Sema la libertad de mirarlo todo el tiempo que quisiera sin temor a ser rechazada. Lo observaba fijamente, con una mirada que dejaba ver claramente el deseo de tenerlo para ella sola, una mirada cargada de seducción y de esa necesidad de hacerlo suyo de cualquier manera. Sin embargo, Karam no podía responder a nada de lo que pasaba, porque estaba descansando profundamente, atrapado en su sueño, sin darse cuenta de la presencia de Sema ni de la intensidad con la que lo observaba. Para ella, ese momento era una especie de triunfo silencioso, una forma de sentirse más cerca de lo que siempre había querido, aunque en realidad todo ocurría sin que él pudiera notarlo. Seilam recorría los pasillos de la mansión sin rumbo fijo, avanzando lentamente, arrastrando los pies como si el peso de lo que sentía no le permitiera caminar con normalidad. Dentro de su cabeza no dejaba de dar vueltas una sola pregunta tras otra. No entendía por qué la vida parecía empeñada en ponerle tantas trabas, por qué tenía que pasar por todo aquello que la hacía sufrir tanto. Se repetía una y otra vez que no era justo, que después de todo lo que había entregado, Karam ya no le perteneciera. Sentía como si lo hubiese perdido para siempre, como si de ahora en adelante no hubiera manera de recuperarlo. Sus pasos resonaban suavemente en los largos pasillos, y a cada paso la invadía una mezcla de tristeza y frustración. No podía dejar de pensar en que todo el mundo parecía tener algo en su contra, como si el único propósito de los demás fuera hacerle daño y arrebatarle lo poco que había logrado. Llegó un momento en que no pudo más y simplemente se dejó caer al suelo, sentándose sobre el frío piso, con la mente llena de pensamientos que la desbordaban. Cerró los ojos por un instante, intentando imaginar qué sería de su vida a partir de ese momento, pero nada de lo que se le cruzaba por la cabeza parecía darle consuelo. Mientras ella se hundía en esas ideas, Sema estaba en la habitación de Karam. Se había sentado junto a él con una tranquilidad calculada, disfrutando de lo que para ella era el triunfo que había esperado tanto tiempo. Se inclinó hacia él y comenzó a decirle en voz baja, como si Karam pudiera escucharla a pesar de estar inconsciente, que había llegado el momento por el que había esperado durante años, que al fin nadie podría interponerse entre ellos. Se repetía que ninguna otra mujer iba a tener la oportunidad de acercarse a él, que solamente ella tenía derecho a estar ahí, que pronto él sería su esposo y todo volvería a ser como en el pasado, cuando ella se sentía con el control absoluto. Poco a poco, con una mirada cargada de deseo y determinación, se fue acercando más y más a él, con la clara intención de robarle un beso, convencida de que ese momento era suyo. Sin embargo, Karam seguía profundamente dormido, todavía débil después de todo lo que había pasado. En ese instante inesperado, él movió su mano y sujetó la de Sema, pero al hacerlo murmuró el nombre de Seilam, pronunciándolo con claridad, como si su inconsciente lo delatara. Ese simple gesto lo cambió todo. Karam comenzó a despertar, abrió los ojos poco a poco y, al notar la presencia de Sema, se incorporó como pudo. La miró con molestia y le preguntó qué estaba haciendo en su habitación, por qué estaba allí sin su permiso y, sobre todo, por qué había cerrado la puerta. Con un tono firme le dijo que se marchara de inmediato. Sema, sorprendida y algo asustada por la reacción de él,
Se levantó de la cama con cierta torpeza y abrió la puerta sin rechistar. Karam, todavía confundido, quiso saber dónde estaba Seylam, pues lo primero que pensó al despertar fue en ella. Sema trató de ocultar su incomodidad y le respondió que Seylam se quedaría en la habitación de invitados hasta que él lograra recuperarse por completo, asegurando que no podía permitir que una persona como ella, que supuestamente había intentado hacerle daño, siguiera cerca de él. Después, intentando mostrarse atenta, le dijo que no se preocupara, que ella misma lo iba a cuidar, porque no podía arriesgarse a que algo malo le ocurriera otra vez, recordándole que la última vez que había estado solo con Seylam había estado al borde de la muerte. Karam, aunque todavía se sentía débil, le pidió con firmeza que dejara de hablar de esa manera, que no siguiera repitiendo esas cosas y que lo mejor era que se marchara para dejarlo en paz. Sema, aparentando calma, aceptó irse a su propia habitación, pero antes le recalcó que estaría pendiente del todo el tiempo, que si necesitaba algo solo debía avisarle y que su recuperación era lo único que debía importarle en ese momento. Antes de salir de la habitación, lo miró una vez más, intentando grabarse la imagen de Karam en su memoria, y después cerró la puerta con suavidad, como si quisiera dejar la impresión de que todo lo hacía por cuidado y cariño. Cuando se quedó sola en el pasillo, Sema pensó en voz baja para sí misma que lo único que necesitaba era esperar unos días más, porque pronto Seylam dejaría de significar algo en la vida de Karam. Estaba convencida de que su plan estaba avanzando como debía y que pronto todo volvería a ser como antes, con ella teniendo el control de la situación. Mientras tanto, Karam permaneció recostado en su cama, con la mente llena de dudas. Se sentía desorientado, con la sensación de que le faltaban piezas importantes de lo que había pasado. Trataba de recordar todo con claridad, pero era como si algo se lo impidiera, como si lo que había vivido se desdibujara en su memoria. Esa confusión lo dejaba inquieto, pensando en por qué se sentía así y qué había sucedido realmente para que las cosas llegaran hasta ese punto. Seylam seguía sentada en uno de los pasillos de la mansión, con la espalda apoyada contra la pared y la mirada perdida en el suelo. Las lágrimas no dejaban de caerle. Estaba tan abrumada por todo lo que había pasado que ni siquiera tenía fuerzas para levantarse. Sentía que el aire le pesaba, que el silencio del lugar se le venía encima y que no había manera de escapar del dolor que llevaba por dentro. En ese estado la encontró Aisé, que al doblar el pasillo se sorprendió al verla ahí, hecha un mar de lágrimas en medio del suelo. Aisé se acercó con preocupación y trató de saber qué le ocurría. Quiso entender por qué estaba tan destrozada, pero Seylam no abrió la boca, no pronunció ni una sola palabra. Estaba tan hundida en su tristeza que prefirió quedarse callada, como si nada pudiera explicar lo que estaba sintiendo. Aisé, al ver ese silencio tan doloroso, decidió pedirle perdón. Le confesó que había intentado ayudarla, que su intención era encontrar un momento para poder acercarla a Karam, pero que no había tenido oportunidad, que no había encontrado el espacio adecuado para hacerlo sin que los demás se dieran cuenta. Explicó que por eso no había podido cumplir lo que le había prometido. Al escucharla, Seylam se limitó a decir con una voz quebrada que ya nada tenía sentido, que no habría manera de volver a ver a Karam, porque estaba condenada a permanecer para siempre en esa habitación de huéspedes, mientras que la mujer que ocuparía el lugar de esposa de él sería Sema. Esa idea le desgarraba el alma, porque era como aceptar que lo había perdido del todo. Aisé intentó tranquilizarla, le dijo que no debía preocuparse tanto, que todo iba a estar bien de una u otra forma, y que no era justo que se destruyera pensando en ese matrimonio. Le sugirió que buscara otra manera de ver las cosas, que encontraran otra salida, pero también le recordó que ahora toda la tribu ya había aceptado el compromiso entre Karam y Sema, y que luchar contra eso iba a ser todavía más complicado. Sus palabras, lejos de consolar a Seylam, la hicieron llorar aún más fuerte. Entre lágrimas, dijo que no creía tener fuerzas para soportar tanto dolor, que lo más cruel era que nadie confiaba en su inocencia. Aclaró que en el fondo lo único real en ella era su amor por Karam, un amor tan grande que jamás podría renunciar a él. Expresó con desesperación que no entendía por qué Karam no le creía, porque todo estaba sucediendo como si lo que ella sentía no valiera nada. Se lamentó de que él hubiera decidido darlo todo por perdido, como si la hubiera arrojado sin dudarlo al vacío, convencido de que era culpable de la muerte de su hermano. Decía que lo que más la destrozaba era saber que ahora Karam la odiaba con todo su corazón, que ese odio lo estaba consumiendo y, al mismo tiempo, estaba acabando con ella por dentro. Cada vez que pensaba en su inminente matrimonio con Sema, sentía que la vida misma se le iba de las manos. Aisé, conmovida por tanto dolor, trató de persuadirla de que se levantara, de que se marchara a su habitación a descansar un poco para recuperar fuerzas, pero Seylam se negó con firmeza. Dijo que prefería quedarse ahí, sentada en el pasillo, que no tenía ganas ni de ponerse de pie, que lo único que quería era estar sola. Ante esa respuesta, Aisé entendió que no había nada más que pudiera hacer en ese momento. La miró con tristeza,
Le deseó que pudiera descansar aunque fuera un poco, y finalmente se retiró, dejándola completamente sola en aquel pasillo frío y silencioso, acompañada únicamente por sus lágrimas y sus pensamientos que no dejaban de atormentarla. Karam se encuentra completamente perdido, sin saber qué rumbo tomar ni qué decisión seguir. Su cabeza no deja de llenarse de recuerdos que lo llevan directo a los momentos vividos junto a Seilam. Le vienen imágenes de cuando ella estaba pendiente del todo el tiempo, de cómo lo cuidaba después de aquella herida que lo dejó tan mal y de cómo, a pesar de todo, ella no pensaba en nada más que en verlo bien. En esos recuerdos Karam siente con claridad que ella siempre estuvo a su lado, sin dejarlo solo ni un segundo, y que todo lo que hacía lo hacía por él. Mientras su mente se llena de esos momentos, también le llega de golpe la escena en la que le pidió a su madre que reuniera a toda la familia y a los ancianos, para que estuvieran presentes la próxima semana cuando él hiciera el anuncio de que Sema sería reconocida como su legítima esposa. Ese pensamiento lo golpea aún más fuerte porque sabe que es una decisión que ya no puede echar atrás y que marcó un antes y un después en todo lo que estaba viviendo. La mente de Karam parece repetirle esas imágenes una y otra vez, sin darle respiro, hasta llevarlo a recordar la última vez que vio a Seilam. La vio llorando, con el dolor reflejado en su rostro, y aunque no dijo nada, él sabía bien que ella entendía cuál había sido la decisión que tomó. Esa mirada, ese llanto, se le quedó grabado en el alma, y aunque intenta luchar para no dejarse hundir por esos recuerdos, no lo consigue. Se lleva las manos a la cabeza, como si quisiera detener todo lo que pasa por su mente, y lo único que desea, aunque lo niegue en voz alta, es estar junto a Seilam, porque en el fondo su corazón no deja de buscarla. Cuando Karam finalmente se prepara para salir a trabajar, se arregla con calma, se viste de manera adecuada y toma una pequeña bolsa en la mano. Mientras camina por el pasillo de la mansión, parece que intenta mostrarse un poco animado, como si quisiera convencerse de que todo está en orden y que puede seguir con su vida de manera normal. Sin embargo, en el trayecto pasa cerca de la habitación donde está Seilam y no puede evitar detenerse. Empuja suavemente la puerta y entra despacio, sin hacer ruido, hasta que la ve sentada allí, completamente ida, con la mirada fija en un punto de la pared. Sus ojos están llenos de lágrimas que bajan sin control, como si llevara mucho rato en esa misma posición, sin moverse, sin fuerza siquiera para reaccionar. En ese momento, Karam rompe el silencio y le dice que la estaba buscando, tratando de acercarse de alguna manera. Pero justo al escuchar su voz, Seilam recuerda con claridad cada palabra que Sema le había lanzado, recordándole que ya no tenía nada que ver con Karam, que para todos en esa casa no era más que una carga, alguien que sobraba. Ese recuerdo la sacude y la trae de vuelta a la realidad, obligándola a ponerse de pie y responder. Con esfuerzo, Seilam le pregunta a Karam cómo se siente, si ya está mejor, si necesita algo, tratando de sonar tranquila aunque por dentro esté hecha pedazos. Karam, sin embargo, se da cuenta de inmediato de que ella había estado llorando. Sus ojos hinchados y su voz quebrada no dejan espacio a dudas. Por un instante, él mismo se pregunta qué pudo haberle pasado para estar en ese estado. Entonces le dice que lo único que quería era saber cómo estaba, nada más, y se dispone a marcharse. Pero antes de que cruce la puerta, Seilam reúne lo poco de fuerza que le queda y le habla con el corazón abierto, diciéndole que lo siente demasiado, que todo lo que ocurrió es su culpa, que si él está así, herido y con el brazo adolorido por aquella bala, fue porque ella estuvo en medio de todo y que por eso espera que algún día pueda perdonarla. Karam la escucha en silencio, sin responder ni una sola palabra, y de manera seca le cierra la puerta en la cara, dejándola encerrada dentro de la habitación. Afuera, en el pasillo, él se queda unos segundos quieto, cargando con el dolor de todo lo que está pasando, pero decide no volver atrás y se marcha con paso firme, aunque por dentro se sienta destrozado. Mientras tanto, Seilam permanece en su habitación, sin poder contener el peso de lo que acaba de pasar, con el corazón hecho pedazos y la sensación de que poco a poco todo a su alrededor se derrumba. Karam se encuentra con su amigo Khan en un espacio apartado de la mansión, un lugar donde ambos podían hablar con calma sin tantas interrupciones. Desde el inicio, Karam le deja claro que lo que iba a decir era un asunto muy importante y que solo confiaba en él para compartirlo, porque no había otra persona en la que pudiera depositar esa confianza. Khan, al escucharlo, le responde que siente mucha curiosidad, que quiere saber de qué se trata ese tema tan serio, y se muestra dispuesto a escucharlo con atención. Lo que ninguno de los dos imagina es que, justo afuera de la habitación, Emir se ha detenido en silencio y está escuchando con cuidado cada palabra de la conversación, atento a todo lo que ocurre. Karam le cuenta a Khan que había llamado a Arten y que él le habló sobre un diamante de gran valor que iba a subastarse esa misma noche. Explica que el hombre que estaba organizando todo se encontraba en América y que incluso había preguntado por él, mostrando cierto interés en su participación.
Karam aclara que la subasta se llevaría a cabo bajo su responsabilidad y que necesitaba asegurarse de conseguir ese diamante. Khan le escucha y le responde que no había problema, que estaba bien. Pero Karam insiste y le confiesa que ya había transferido una suma muy grande de dinero a las cuentas de la empresa para cubrir el costo del diamante. Además, le recalca que si llegaba a necesitar más dinero, él mismo lo enviaría, que no debía preocuparse por eso, que lo único que importaba era asegurarse de obtener el diamante. También le deja claro que no había más nadie en quien confiara, que solo podía contar con él para este encargo, y que harían lo necesario para que las relaciones con ese socio se mantuvieran en pie. Khan le responde que no se angustie, que todo saldrá bien, pero Karam le pide de nuevo que sea discreto, que bajo ninguna circunstancia hable de esto con nadie más. Le recalca que lo más importante es conseguir ese diamante y traerlo de inmediato, porque una vez lo tuvieran en sus manos, el propio Arten se encargaría de recibirlo. Khan vuelve a tranquilizarlo y le asegura que no debe preocuparse, que ese diamante terminará siendo de ellos. Aún así, Karam le advierte que si no logran adquirirlo, la asociación con Arten se rompería y eso no podía permitirse, porque significaría perder la confianza de un aliado muy importante. Por eso le insiste en que nada debía salir mal, porque cualquier error despertaría sospechas y pondría en riesgo lo que habían logrado. Khan mantiene la calma y le repite que no se preocupe, que todo estará bajo control. Mientras ellos terminan de hablar, Emir, que sigue escuchando desde fuera, entiende de inmediato que lo que acaba de descubrir es una oportunidad que puede usar a su favor. Con una expresión fría, se dice a sí mismo que hará lo posible para romper esa asociación que Karam tiene con Arten, que se encargará de mover los hilos para que ese socio se aparte de él. También se promete que no dejará que Karam consiga ese diamante, que de alguna manera intervendrá para que todo el plan se arruine y esa oportunidad le sea arrebatada. Emir se acerca a Karam con una actitud tranquila, pero muy calculadora, y le dice que en 2 días hay programada una cena de negocios bastante importante a la que debería asistir. Karam lo escucha con cierta confusión y responde que no recuerda haber escuchado nada de esa cena, pero que si es algo necesario lo anoten en su calendario para que no se le pase y pueda estar presente. Emir, insistiendo un poco más, le recalca que no solo se trata de una cena, sino también de una reunión de negocios clave, que debía hacer el esfuerzo de sacar tiempo porque su presencia sería muy valiosa. Mientras hablan de esto, Aisé llega con una bandeja en las manos y coloca frente a Karam una taza de té humeante, explicando que era algo preparado especialmente para que él pudiera sentirse mejor, que lo ayudaría a recuperar fuerzas y sanar más rápido. Karam observa el té con algo de curiosidad y lo prueba sin pensarlo mucho. Al darle el primer sorbo, nota que tiene un sabor agradable y suave, y de inmediato comenta que estaba realmente delicioso, que le sorprende lo bueno que estaba, incluso se pregunta en voz alta por qué no lo había probado antes y era tan rico. Intrigado, le pregunta a Aisé si ella fue quien lo preparó. Sin embargo, Aisé lo corrige de inmediato y le dice que no, que ese té no lo había hecho ella, sino Seilam. Al escuchar eso, Karam queda sorprendido, porque se da cuenta de que fue Seilam quien lo preparó con dedicación pensando en él. El hecho de que le gustara tanto lo deja impresionado, y aunque trata de no demostrarlo demasiado, siente algo dentro de sí al saber que vino de ella. De todas maneras, le agradece a Aisé por habérselo traído. En ese momento, Kudret, al enterarse de que había sido Seilam la que preparó el té, no puede evitar molestarse mucho. Su reacción es de enojo, y de inmediato comienza a incomodar a su hijo con comentarios negativos sobre Seilam, algo que ya venía haciendo constantemente. A pesar de la insistencia de su madre, Karam decide no seguir escuchando reproches y cambia de tema. Le dice a Emir que de ahora en adelante él mismo se va a ocupar de la empresa y que asistirá a todas las reuniones que sean necesarias, que no se preocupe porque no piensa dejar nada de lado. Esto hace que Emir sonría para sí mismo, porque lo interpreta como una oportunidad. Se siente satisfecho de ver que Karam confía en él, y en silencio comienza a planear cómo aprovechar esa confianza para ejecutar lo que tanto ha estado deseando: robar el diamante y enriquecerse a costa de la situación. Mientras todo eso pasa, Karam recibe una llamada de Khan, que lo pone en alerta de inmediato. Khan le informa que logró conseguir el diamante y que está en camino hacia la mansión para entregárselo. Al escuchar esto, Karam se pone nervioso, aunque también siente cierta emoción, y le dice a Khan que vaya cuanto antes a la mansión para poder celebrar juntos esa noticia tan importante. En cambio, Emir, que sigue muy pendiente de cada detalle, escucha con atención y comprende de inmediato lo que eso significa. Ahora sabe que el diamante ya está en manos de Khan y que en cuestión de poco tiempo lo tendrá consigo. Sin perder tiempo, empieza a maquinar sus propios planes, pensando en cuál será la mejor forma de actuar para quedarse con ese diamante y asegurarse de que Karam no logre disfrutarlo. Seilam estaba de nuevo en su habitación, con ese mismo sentimiento de tristeza que la venía acompañando desde hacía días.
No sabía cómo manejar todo lo que le estaba ocurriendo, ni cómo ordenar sus pensamientos, porque tenía la mente completamente confundida y el corazón lleno de angustia. Permanecía inmóvil por momentos, sin encontrar una salida clara, hasta que de pronto se le ocurrió abrir la ventana. Pensó que, al menos, si lograba asomarse un poco y mirar hacia afuera, podría distraerse, aunque fuera unos segundos, observando lo que pasaba en el exterior. Mientras estaba en ese intento de buscar un poco de calma a través de la ventana, apareció Aisé en la puerta de la habitación. Ella no llegó con las manos vacías, sino que llevaba un cuaderno y un lápiz que había preparado para Ceylan, porque quería ayudarla a encontrar una forma de tranquilizarse. Aisé se acercó y le dijo que le preocupaba mucho verla de esa manera, tan apagada, tan callada, sin ganas de nada. Le recordó que ya llevaba varios días así, sin querer hablar con nadie, sin querer probar bocado, ni siquiera aceptando un vaso de agua. Era evidente que estaba desconectada de todo, hundida en su dolor. Aisé, con toda la paciencia que podía mostrarle, le pidió que confiara en ella, que al menos intentara escribir lo que llevaba guardado en el corazón. Le explicó que, aunque tal vez no resolviera todo de inmediato, podría servirle para sacar algo de lo que tanto la estaba oprimiendo, que escribir era una manera de desahogarse sin tener que hablar. Después de decirle eso, Ceylan se sentó lentamente en la cama, miró el cuaderno que tenía delante y, con algo de inseguridad, lo abrió. Se quedó un buen rato mirando las páginas en blanco, preguntándose qué podría escribir allí, cómo empezar, de qué manera podría poner en palabras todo lo que llevaba acumulado en su interior. Mientras tanto, afuera de su habitación, una figura misteriosa se movía lentamente por el pasillo, colocándose unos guantes negros con la clara intención de hacer algo oculto. Ceylan, ajena a esa presencia, continuaba buscando su bolígrafo sin resultado alguno. En ese mismo instante, esa persona misteriosa apagó todo el fluido eléctrico de la casa, dejando a todos en la oscuridad. Ceylan se sorprendió, sin entender lo que estaba pasando, y comenzó a preocuparse. Iyas, que también estaba dentro de la casa, notó lo ocurrido y preguntó en voz alta qué había sucedido. Bajó rápidamente con un bombillo para alumbrar el camino, intentando descubrir qué estaba pasando. Ceylan, inquieta, permanecía en su habitación, sin saber qué hacer, mientras ella se acercaba a la zona de los interruptores para revisar. Allí se dio cuenta de que alguien los había apagado intencionalmente. Con la confusión aumentando, Ceylan reaccionó y decidió salir de su habitación para averiguar qué ocurría. Justo en ese momento, alguien colocó un trapo con un sedante sobre ellas, dejándolo inconsciente al instante. Esa persona no era otra que Emir, quien había planeado todo con el propósito de robar el diamante. Ceylan, sin sospechar lo que ocurría exactamente, salió de su cuarto con el celular en la mano para alumbrar los pasillos oscuros. Mientras tanto, Emir arrastraba poco a poco el cuerpo de Iyas, dejándolo tirado en la parte baja de la mansión. Luego de asegurarse de que nadie lo descubriera, subió nuevamente las escaleras con paso seguro. Ceylan caminaba por los pasillos, observando con nerviosismo, tratando de entender lo que sucedía en medio de la oscuridad. Emir, decidido, avanzó hacia la oficina de Karam, encendiendo una lámpara pequeña para buscar el diamante. Registró cajón por cajón hasta que finalmente lo encontró guardado. Justo en ese momento, Karam llegó a la casa y se extrañó por la situación. Llamó a Iyas y, al no recibir respuesta, lo buscó hasta encontrarlo tirado en el suelo. Sorprendido y preocupado, se arrodilló sin saber qué hacer. Mientras tanto, Emir, dentro de la oficina de Karam, ya sostenía el diamante en sus manos, convencido de que esa joya sería suya y que con ella se volvería rico. Karam, con rapidez, subió las escaleras para dirigirse a la planta alta de la mansión. Cuando llegó a su oficina, se encontró cara a cara con Emir, quien ya tenía el diamante en su poder. En un intento por librarse de él, Emir tomó un libro pesado y golpeó a Karam por detrás, haciéndolo caer al suelo. En ese forcejeo, Karam logró sujetar al ladrón por un momento, pero al ver a Ceylan afectada, su atención se desvió hacia ella para asegurarse de que estuviera bien. Fue en ese descuido que Emir consiguió escapar, llevándose el diamante. Al final, Karam no pensó en la joya perdida, sino en que lo más importante era que Ceylan estuviera a salvo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, regálanos un like y suscríbete.